Javi Quilón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Muy buenas, Frank, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? De los coches. Lo primero, darte las gracias porque sé que tienes una vida bastante ajetreada y has podido sacar unos minutitos aquí para estar en esta previa de la temporada. Nada, hombre, para mí es un placer siempre sacar un ratito para charlar de carreras, de coches bueno, pues encantado de estar aquí. Para esta temporada, Javi, ya el año pasado estuviste comentando F2 y F3. ¿Qué nos espera contigo para este año? Bueno, pues esperemos que temporadas apasionantes, ¿no? Que sean divertidas. El año pasado la Fórmula 3 se decidió en la última curva de la temporada. La Fórmula 2 sí que es cierto que se decidió en la última carrera, pero nada más arrancar con ese problema para Isaac Hadjar. Entonces espero un poco lo mismo, ¿no? Que tengamos emoción hasta el final, que tengamos campeonatos igualados y luego pues tenemos ese estreno, ¿no? Del nuevo Fórmula 3, ese Ujú. nuevo coche que va a ser muy interesante. He estado hablando estas semanas atrás con Mari Boya y me decía que está encantado con el coche, que creen que van por la buena dirección. Y esto es algo muy similar a lo que vimos el año pasado en Fórmula 2, ¿no? Mm. Nuevo coche y los equipos que sepan leer mejor pues ese setup del coche de manera inicial serán los que se adapten mejor. Entonces todo esto lo podemos trasladar a la Fórmula 3 este año y aquellos equipos que se adapten mejor a este nuevo coche, a este nuevo chasis, irán mucho más fuertes al inicio. Vamos a hacer un repaso de F2 y F3, pero en lo personal, este año llegas con ese proyecto de F1 Kit. No sé si se puede adelantar algo en este sentido. Bueno, poco, lo que ya sabemos, ¿no? Al final son 7 carreras esta temporada, arrancamos en Mónaco, si no me equivoco, y así de memoria creo que luego tenemos Silverstone, por ahí creo que también está Brasil, bueno, recuerdo ahora todas las carreras que hay, pero bueno, las más míticas, las más conocidas, pues estarán ahí. Singapur también es una de ellas que estará dentro del paquete. Son 7 carreras y bueno, pues con mucha ilusión, con ganas bueno, de empezar y de hacerlo lo mejor posible junto a Pablo Lorente y frente a un público muy exigente, porque aunque la gente no lo crea, los chavales, los niños siempre son un público exigente. También, como no, con la NASCAR, que nos tenéis cada domingo enganchado al televisor. Son bastante largas las carreras, pero creo que hacéis una retransmisión bastante buena y habéis marcado un antes y un después en la NASCAR aquí en España. Sí, fíjate que esa es una de las cosas que nos dice mucha gente, ¿no? Y quizás ya no tanto el espectador como tal, el espectador general, sino gente cercana, ¿no? Al final, pues hablas con amigos, hablas con conocidos y que se inician quizás en estas competiciones y que para ellos, porque al final para un amante de las carreras, 2 horas, 3 horas de carrera no es nada, ¿no? Porque si te gustan, pues es divertido, ¿no? Veas lo que veas. Pero para alguien que es un casual, ¿no? Que no suele ver estas carreras y que te dice que se ve la carrera entera durante 3 horas y que se divierte, que se lo pasa muy bien, pues al final habla muy bien, ¿no? Del trabajo que estamos haciendo, el método FIE, ¿no? Que dice David, formar, informar y entretener, y es un poco lo que intentamos, ¿no? Formar a la gente dentro de la NASCAR, informar de lo que ocurre dentro de la NASCAR y, por supuesto, entretener en esas más de 3 horas de carrera que son un evento bastante largo, claro. ¿Tú crees que eso quizás es lo que hace falta en la IndyCar para que ya en España se siga mucho más? Bueno, la IndyCar creo que tiene otros problemas de base a nivel bueno, de cómo compartirlo. Creo que este año se van a solucionar y espero que se solucionen. Pero la IndyCar ya es una competición muy, muy seguida aquí en España, en Europa. Es curioso, ¿no? Pero en Estados Unidos van un poco al revés aquí en Europa en cuanto a qué competición vemos más, porque mientras que en Estados Unidos la NASCAR es más vista que la IndyCar, aquí en Europa es mucho más seguida la IndyCar que la NASCAR, ¿no? Por lo tanto, no creo que tengan que hacer nada con la IndyCar, simplemente pues aprovechar el producto, trabajarlo un poquito mejor y compartirlo para la gente que tiene muchas ganas de verlo, pero que quizás no tiene una accesibilidad sencilla para seguirla. Pues sí, ojalá que este año Palou siga ganando y que sigamos en España viendo más IndyCar. Javi, si te parece, mira, vemos aquí la parrilla de la Fórmula 3, una Fórmula 3 que este año va a estar interesante. Miramos a Prema con esa alineación. Vamos a ir equipo a equipo rápidamente con Prema. Badoer, que es rookie, Noel León, el mexicano, y Hugo Chuku. ¿Qué te parece la alineación del equipo Prema para este año?
Bueno, interesante, interesante, ¿no? Sobre todo por Badoer y Ugochukwu, ¿no? Pilotos contrastados que vienen son rookies, es cierto, pero vienen de hacer muy buenas temporadas en la Freca y por supuesto, Ugochukwu, además, ahora en la Fórmula Regional. Medio Oriente lo ha hecho medianamente bien, vamos a decir. Sí que se esperaba que estuviese ahí arriba luchando por el campeonato y no lo ha estado, pero bueno, yo creo que es un piloto que puede marcar un antes y un después. Y luego tenemos a Noel León, que es un piloto que el año pasado con Baramerford lo hizo muy bien, con un coche que quizás no tenía tan buen rendimiento como el Prema, y habrá que ver lo que hace el mexicano con el Prema, porque yo no le veo como favorito, evidentemente, pero sí que puede hacer grandes cosas con el Prema, le veo capaz de muchas cosas. Hugo Chuku que viene de lo de Macao y también en la Fórmula Regional donde se ha estrellado hace poco cuando estaba líder. Así es, así es. No, es, Mm. es una promesa, además es un tipo altísimo, ya lo Sí, veréis, sí, sí. y es una promesa que, ojito con él, que va a marcar un antes y un después posiblemente. En el caso de Brando Badoer, es hijo de Luca Badoer, conocido por ese 2009 en Ferrari, donde le metieron en un marrón tremendo al bueno de Luca. Sí, efectivamente. Aquel año en el que Felipe Massa tuvo Mm. aquel inconveniente, ¿no? Con el muelle que saltó de Rubens Barrichello, había que buscar un suplente y fue Luca Badoer por unas carreras, luego ya se encargó Giancarlo Fisichella. ¿Crees que de aquí sale el posible favorito? No me lo digas, pero ¿crees que sale de aquí? No, yo creo que no. Ya he dicho que Brando y Hugo pueden hacer grandes cosas. Noel León también, pero no los veo favoritos al título. Mm. Coincido. Pasamos a Trident, donde tenemos a Stronste, que es el rookie, Rafael Cámara, que viene de ganar la Freca, y Charlie Burs. ¿Qué te parece el equipo Trident? Bueno, pues muy interesante sobre todo por Noah Stromstedt y Rafael Cámara. Rafael Cámara, campeón de la Freca, Mm. un campeonato muy difícil, la Fórmula Regional Europea, y el brasileño la ganó el año pasado, por lo tanto, además en un equipo que viene de ganar los dos últimos títulos, con Leo Fornaroli el año pasado y hace 2 años con Gabriel Bortoleto, por lo tanto, creo que está en el sitio exacto para hacer un buen trabajo. Y luego Noam Stromstedt, perdón, rookie también, pero que yo creo que es un piloto que el año pasado, si no me equivoco, quedó sexto en Freca. Pinta muy, muy bien. Y de Charlie Gould, pues bueno, le vimos el año pasado en AIX, si no me equivoco, un equipo quizás con menos proyección, con menos nivel, con menos rendimiento. Ahora llega a Trident. Veremos de lo que es capaz. Vi destellos de él hace ya varios años en la Fórmula 4 española, cuando hizo alguna carrera por allí, y no es mal piloto, talento tiene. Ahora hay que ver si se junta, ¿no? La suerte, el talento y el tener un buen coche, que creo que lo tendrá. En el caso de Cámara, el ejemplo de Antonelli es innegable. Muchos pensaron en ese posible salto de Freca a F2, pero creo que es más lógico lo que hace ahora Cámara. Sí, y ya no lógico, sino él no podía ser tan ambicioso. Mm. Y me explico. Quizás Rafael Cámara no ha hecho una temporada anterior a la Fórmula 3 o anterior al salto a la Fórmula 3 como la que hizo Antonelli, ¿no? Antonelli es un piloto que hemos visto y que posiblemente no veamos durante mucho tiempo, porque ya desde sus inicios, ¿no? En la Fórmula 4 se veía que tenía estaba hecho otro material. Sí. En el caso de ART, Javi, tenemos a Van Hupen, que el año pasado creo que lo hizo bastante bien. Tuka Taponen, también a tener en cuenta el rookie finlandés. Y James Wharton, otro rookie también. Hay que mirar de cerca a este equipo ART que seguro va a estar arriba. Sí, porque además ART es un gran equipo, hay que decirlo, como equipo en general es un grandísimo equipo en el que estar, y luego porque tiene, para mí, en el global, el trío más Más compensado. interesante. Compensado e interesante, porque tenemos a Laurens Van Hupen, que el año pasado, como bien dices, hizo buenas actuaciones, era su temporada rookie el año pasado, y a veces pecó del síndrome Solov, me vais a permitir que lo diga así, y es que a veces se iba un poco de madre, pero es un piloto que tiene un talento innegable. Y luego a su lado tiene a Tuka Taponen, que el año pasado fue tercero, si no me equivoco, en la Freca, y a James Barton, que fue segundo en la Freca, detrás de Rafael Cámara, y que por supuesto, ¿no? Cuando haces estas dos temporadas en Freca, pues son pilotos bueno, que hay que tener en cuenta. Hay que decir que no debutan como tal en la Fórmula 3, porque ya el año pasado Sí, ambos es cierto. hicieron al menos una participación en Fórmula 3, así que veremos, porque, insisto, para mí el trío más interesante de todos. Sí, y ojo a Taponen porque quizás se quedó un poco estancado el año pasado, pero puede ser también una de las revelaciones. Pasamos al nuestro, al equipo español, a Campos, donde tenemos el primer piloto de los españoles. Hay varios, menos mal. Mari Boya,
Intra Pubasak y Nicolas Solov. No sé muy bien por dónde coger este año la parrilla de campos, la alineación de campos. Bueno, para mí todos son grandes conocidos. Con Mari hablo prácticamente todas las semanas y con Tassanapol y Nicola, pues son pilotos que cuando yo narraba en la Fórmula 4 justo estaban compitiendo ellos entonces. Mari tiene un talento innegable, es su tercera temporada y simplemente por experiencia debería ser un piloto a tener en cuenta. No le veo como favorito a Mari Boya, pero sí le veo como uno de los pilotos a dar la sorpresa y a estar ahí. Y además, insisto, por experiencia tiene que ser un piloto a tener muy, muy en cuenta. Y luego Tassanapoli y Solov, mira, de Solov espero que por fin veamos a ese piloto que vimos en la Fórmula 4 española y que desde que llegó a la Fórmula 3 no hemos visto. Espero que tenga un buen año porque talento tiene, ya lo demostró. Y el de Sofía, el búlgaro, debe hacer ya una temporada buena. Y de Tassanapoli Trapuasaco es una temporada de oportunidad para él. Porque si este año hace un buen año con Campos, a lo mejor estamos hablando de que salva de alguna manera su trampolín hacia la Fórmula 2. Si hace una mala temporada, posiblemente no le veamos en Fórmula 2. Mariboya, sin duda, año importantísimo porque ya un cuarto año en F3 no sé yo si sería lo ideal. No, seguramente no. Vamos, estoy seguro de que no hará un cuarto año y el objetivo para Mari este año es hacer un buen año y tocar puertas de cara al año que viene, ¿no? A la Fórmula 2. Mm. Ya el salto a Fórmula 2 es un salto más complicado, pero Mari tiene el talento para llegar a Fórmula 2 y solo necesita un buen año que lo respalde. El año pasado ganó en Montmeló, yo pude estar allí viendo esa victoria en directo. Ojalá que en clasificación sí que esté más fino porque te lo juegas todo ahí. Sí, es la tarea pendiente, ¿no? Que tuvieron no solo él, sino también Pepe Sí, sí, Martí, sí. ¿no? En F2. Los dos españoles el año pasado, los grandes problemas fueron las clasificaciones. Porque luego en carrera eran Mm. de los pilotos que mejor ritmo tenían, ¿no? Sí, ojalá que le vaya muy bien a Mariboya con ese número 10 que además le va a gustar bastante. En Hightech tenemos a Dafek, Gerard Shi y Sterhos. También aquí una alineación, iba a decir rara, pero creo que el piloto noruego pues debería ser el líder de este equipo. Totalmente, Fran. Aquí tenemos una parrilla, un trío un poco más comedido. Sí que es cierto que Joshua Dafek el año pasado no demostró grandes cosas. También es cierto que no tenía tan buen material. Quizás con Hightech podemos ver un Dafek distinto. Así que habrá que ver de lo que es capaz el austriaco. Gerard Che es un piloto que viene de la GB3 inglesa, una categoría que está un pelín, un escalón Mm, por debajo de la freca. mm. Por lo tanto, el salto es bastante grande y vamos a ver qué tal se aclimata. Para que os hagáis una idea, es el salto que hizo Calum Boysin el año pasado y hasta mitad de temporada no vimos a Calum Boysin Mm. hacer grandes cosas, por lo tanto habrá que tener un ojo puesto en el piloto chino y sin duda alguna lo que has dicho, Martinus Sternhorn es el Mm. piloto punta de lanza de este equipo. Es un piloto que tiene mucho talento, que quizás el año pasado nos faltó ver cosas de él, pero insisto, creo que lo puede hacer muy bien. Tenemos a Tim Tramit en MP junto al segundo español Bruno Del Pino, debutante, y Alessandro Giusti en MP, que también es un equipo puntero, pero que apuesta con dos rookies para este año. Sí, bueno, Tim Travnik es un piloto ya contrastado en la Mm. categoría, es un grandísimo piloto y que al igual que Mariboya, no sé si es su tercera temporada o la segunda, pero insisto, es un piloto que el año pasado tenía el apoyo de Red Bull, no sé si este año lo mantiene y que tiene mucho talento. Además está en MP, que es un equipo que funciona bien y que debe estar luchando por grandes cosas. Así que veremos, sin duda alguna será la punta de lanza del equipo si Alessandro Mm. Justi, perdón, lo permite, porque es un Mm. piloto, el francés, que viene de la freca de quedar cuarto y que pinta muy bien. Lo cierto es que Alessandro Justi tiene muy, muy buena pinta. Entonces, para mí, tanto Tim Tramnik como Alessandro Justi serán la punta de MP y la pata que cogea un poco aquí y un poco, no quiero exagerar, es Bruno Del Pino, que quizás partirá de inicio con quizás un pelín menos de nivel, ojalá y no, ojalá y le veamos ahí luchando con sus compañeros, pero bueno, hay que decir que estuvo luchando el campeonato de la Eurocup 3 el Mm. último año, talento tiene y oye, ojalá y nos dé buenas carreras y nos podamos emocionar en casa también con él. El sobrino político de Pedro de la Rosa. Efectivamente, sobrino político de Pedro de la Rosa.
Sí, me acuerdo de esa carrera en Zandvoort el año pasado en Eurocup 3, que estuvo a ir con Javier Sagrera mano a mano. Y bueno, debería ir de menos a más, pero confiemos también en el segundo de los españoles, en Bruno del Pino. Y vamos con Barra, un piloto que no es español, pero que tiene lazos con nuestro país, que es Teofil Nael, porque es campeón de la F4 española hace un par de años, que lo hizo muy bien. Santiago Ramos e Iván Domínguez, dos rookies para este equipo Bar. Efectivamente, Teofina él, que como bien dices, en el 2022 fue el campeón de la Fórmula 4 española y en 2020, no, en el 23, no fue en el 22, fue en el 23. 23, sí. En el 23, en el 22 fue Nicolás Solov. Y en el 24, pues bueno, viene de quedar noveno en la Fórmula Regional Europea, que no es un mal resultado, pero bueno, vamos a ver de lo que es capaz. Yo creo que sin duda alguna será la punta de lanza del equipo. Luego tenemos a Santiago Ramos, que el año pasado ya estuvo en F3 y bueno, pues no hizo grandes actuaciones. Habrá que ver qué tal se le da al piloto mexicano, al igual que a Iván Domínguez, ¿no? El piloto portugués que bueno, viene con un perfil bajo, ojalá y pueda tener un buen debut y poco a poco escalar posiciones. ¿Tú recuerdas si Teofil Nael llegó a correr con bandera española, quizás? Que me suena de ello. Puede ser que lo hiciera en Fórmula 4 española. Puede Creo que ser, sí. sí, sí. Sí, Ahora que lo sí. dices, sí puede ser. Mm. Recordaba eso, ahora que había dicho eso del lazo Sí, sí puede español. ser. En Rodin tenemos a Callum Boysin, para mí también un piloto que tenemos que seguir, Louis Sharp y Bilinski, dos rookies en este caso para el equipo Rodin. Efectivamente, tenemos ahí a Callum Boysin, que como hemos dicho, dio el salto desde la GB3 el año pasado a la Fórmula 3, un salto que, insisto, entre medias de la GB3 debería estar la Freca y luego la Fórmula 3. La GB3 es el parecido, el homólogo, Ujú. por así decirlo, de la Fórmula 4, se podría decir, incluso un pelín menos, hay que decirlo. Pero bueno, luego lo hizo bien a mitad de temporada, hizo grandes carreras y hay que tenerla en cuenta. Y Luis Sar, pues viene de hacer un poco lo mismo, ¿no? El año pasado estuvo en GB3, ganó el campeonato en la GB3 y viene de hacer primero en Fórmula 4, ¿no? Por tanto, bueno, apetece ver al australiano Luis Sharp porque tiene un buen perfil, tiene una buena trayectoria por detrás Sí. y será interesante. De Roman Bilinski, ¿qué podemos decir? Pues bueno, un piloto que viene de quedar decimoquinto en la Fórmula Regional Europea, que ese mismo año la Regional Oceania, perdón, la ganó él. Bueno, sí que es cierto que la regional Oceanía no tiene el nivel que tiene la europea y ahí se han visto quizás un poco las carencias que pueda tener el piloto polaco, pero oye, quedar decimoquinto en la Freca no es un mal resultado, así que veremos de lo que son capaces. Sí. Último de los pilotos españoles, Enai, que es Javier Sagrera, el piloto catalán, debutante. Atención a este, Nicola Marinelli, madre mía, aquí, y Nikita Bedrin, que creo que debería ser el que más puntos saque en este equipo AIX. Sí, de hecho, hay serias dudas de que este equipo este año tenga resultados positivos. Mm. Javier Sagrera es un piloto rookie, es un piloto que lo ha hecho bien en la Eurocup 3, que fue campeón hasta que una Sí. revisión a última hora le quitó el título en favor de Christian Hodel, del que hablaremos ahora más tarde. Mm. Pero claro, estamos hablando de iRacing, que es un equipo que es de tabla baja, que habrá que ver cómo evoluciona. El año pasado en Fórmula 2 lo hizo muy bien, a ver si en Fórmula 3 se nota ese impulso económico que hay justo por detrás, pero yo insisto, no espero ver a los Aix muy arriba. Luego tenemos a Nicola Marinangeli, que bueno, no hace falta presentaciones. Me vais a permitir la palabra, pero creo que es el bulto de la parrilla. Mucho cuidado con este piloto, que seguro que va a dar mucho de lo que hablar y no para bien. Y luego, sin duda alguna, tenemos a Nikita Bedrin, que va a ser quien saque las castañas del fuego de Mm. este equipo, ¿no? Viene de hacer una última carrera en la Fórmula Regional Medio Oriente espectacular, donde estaba séptimo, si no me equivoco, a 7 segundos de la cabeza, a 6 minutos del final de carrera, y acabó ganando la Mm. carrera con 5 segundos de ventaja, con una gestión de las gomas sensacional, ¿no? Por lo tanto, sin duda alguna, Nikita Bedrin será el piloto que saque las castañas del equipo, pero ojo, de momento solo está confirmado para la primera carrera de Australia. Y el último equipo, Javi Dams, que tiene a Nicolás Lacor, el piloto italiano rookie, Matías Zagaceta, el peruano, y Christian Ho, el piloto de Singapur, campeón a posteriori de esa Eurocup 3, que también es debutante.
Así es. Bueno, vamos a ver porque es un equipo nuevo. Dams como tal es la nueva cara dentro de los equipos de la temporada. Recordemos que PHM no sigue y ese Mm. puesto le ha cogido Dams, que sí que tiene y tenía equipo en Fórmula 2, pero en Fórmula 3 lo estrena este año. Y bueno, pues tiene un trío bastante normalito. Vamos a decir que Nicolás Lacorte tampoco es que tenga una trayectoria excelsa, lo mismo para Matías Zagaceta. Y Christian Ho, pues bueno, viene de ser el vigente campeón de la Eurocup 3 después de que se decidiera en las oficinas. Y habrá que ver de lo que es capaz este equipo. Insisto, PHM, Ice Racing Mm. y Dams son dos equipos que tienen todas las tablas de ser fondo de parrilla. Prepárate que te lo pregunto. La pregunta del millón: ¿quién era el campeón justo de la Eurocup 3? El campeón, Christian Ho, es el actual. El que era Javier Sagrera. Pero no, para ti, ¿quién era el que lo merecía? Bueno, aquí es difícil. Aquí es difícil porque al final hay que juzgar una situación en pista, hay que juzgar muchas cosas y es una investigación que ha llevado mucho tiempo. Quizás para muchos estaba bastante claro. Al final yo soy partidario de lo que pasa en pista es lo que vale y esto se ha decidido en la oficina, así que bueno, yo Sí, creo que ya he respondido con esto. sí, sí, sí. Por último, en esta F3, ¿para ti un favorito? A ver, es que no veo a ningún piloto ultra favorito. Sí que veo grandes pilotos, grandes nombres que lo pueden hacer muy bien. Los tres pilotos que vienen del top 3 en Freca, Rafael Cámara, Tuca Taponen y James Barton, creo que lo pueden hacer muy bien y deben de hacerlo muy bien. Y luego, pues, que pilotos del año pasado, pues espero bueno, Hugo Uguchuk, aunque no es del año pasado, también lo puede hacer muy bien este Sí. año. Y luego Lorenz Van Hupen, Mari Boyá, Tim Tramnit, Calum Boisin, son pilotos que espero que estén ahí arriba a 100%. Y por último, haciendo honor al amigo Mario, la Bulto Cup, ¿quién la lidera? Creo que ya está claro en este Buah, caso. sí, Marin Angeli sin duda alguna, ¿no? Yo creo que va a ser. Va a dar tardes de alegría, para mal, la verdad. Sí, sí, aquí la verdad que coincidimos. Y No, la no hay dudas, no hay dudas. posición de Mariboya quizás, top 8 quizás, porque 10 quizás es Fíjate que demasiado yo espero poco, un ¿no? top 5. Yo espero un top Ajá. 5. Y de hecho, yo creo que él también se ha marcado ese objetivo, el de estar en un top 5. Y yo creo que por experiencia es que debe. O sea, todo lo que esté por debajo de un top 5 no es un buen resultado para Mariboya. Insisto, por experiencia y porque tiene talento. O sea, es Sí. que el problema que tuvo Mariboya el año pasado fueron las clasificaciones. En ritmo de carrera estaba a la altura de los mejores. Entonces Mm. hay que pulir las clasificaciones y yo creo que Mariboya es un candidato a ser top 5 sin lugar a dudas. Ojalá que sí, porque firmamos. En este caso, ¿te ha sorprendido no ver a Freddy Slater en F3 este año? Sí, 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 me ha sorprendido porque sí que le hemos visto en Fórmula Regional competir, ¿no? También con Evans Gilder y ganar a Hugo Uguchu, que sí que le tenemos aquí Mm. en la Fórmula 3. Son dos pilotos, Evan Gilter y Freddy Slater, que en el futuro los tendremos aquí. Y sí, me sorprende, pero bueno, también hay que entender que aquí la cuestión económica es un factor. No todos los pilotos tienen el acompañamiento económico ni el acompañamiento de patrocinadores, por así decirlo, para poder pagar un puesto, porque esto es algo que a la gente se le olvida. Sí, Aquí sí, no sí. llegas a la Fórmula 3, no llegas por logros, los Mm. logros ayudan, pero llegas por caché y por cartera más que otra cosa. Y si tienes cartera para pagar el sitio, adelante. El año eran unos 600.000 euros. Más, 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 más. Más. Depende del equipo, esto es como todo. Evidentemente no cuesta lo mismo un asiento en Prema que un asiento en Mm. Ice Racing, ¿no? Mm. Pero más. O sea, si quieres participar a alto nivel y luchar por el título, hablamos de más. Pues sí. Vamos a pasar a la F2, Javi, que obviamente este año un poco descafeinada porque si suben tantos rookies a F1 es lógico que pase lo que ocurre este año, que como digo quizás tiene un poco menos nivel que el año pasado. Sin lugar a dudas, no ves un piloto que digas, wow, destaca por encima del resto. El año pasado teníamos a Antonelli, ¿no? Que venía directamente de la Sí. Freca. Este año todos los pilotos que tenemos rookies ascienden, si no me equivoco, directamente de la Fórmula 3. Tengo por aquí la chuleta. Efectivamente, todos los pilotos ascienden de la Fórmula 3, a excepción de John Bennett, que viene de la GB3, pero hay que decir que también tiene trampa, porque hizo las dos Mm. últimas carreras de la temporada en Fórmula 2 el año pasado y lo hizo realmente bien el piloto británico. Por lo tanto, sí, yo creo que, Fran, este año en la Fórmula 2 partimos con un pequeño bajón en cuanto Mm. a la parrilla de cara al año que viene y luego con nombres que
por tiempo me sobran. Ojo, Sí, por sí, sí. talento no. Porque yo hablo de Víctor Martins y tiene un talento indudable. Posiblemente sea uno de los talentos más Mm, grandes desperdiciados de los últimos mm. años. Pero claro, ya empieza a sobrar Víctor Martins aquí. Quizás Víctor Martins debería de haber puesto ojos otros campeonatos, ¿no? Lo mismo con Crawford, con Maney, ¿no? Con Bersor, sin ir más Mm. lejos, o con Amagui Cordel, que ha venido a última hora supliendo la baja de Christian Mansell, ¿no? Pero son pilotos que como que ya llevan mucho tiempo aquí, como que sientes esa sensación de que no pintan ya nada aquí. Y repasando la parrilla ya con el número uno ya empezamos un poco ni con sí ni con sa porque Fornaroli ganó la F3 pero sin ganar mucho el año pasado y no debería ser un piloto que suba a F1 pronto, digamos. Bueno, a ver, partiendo de la base de que no espero ver ninguno de estos pilotos el año que viene en Mm, Fórmula Uno, porque el año que viene en Fórmula Uno hay que recordar que es cambio reglamentario 2026 y nunca es interesante en un cambio reglamentario meter a un piloto rookie a probar esos coches nuevos, mm. ¿no? Normalmente siempre quieres pilotos experimentados y el año para dar el salto quizás era el año pasado. Dicho esto, ¿puede haber algún piloto de estos que el año que viene debute en Fórmula Uno? Sí, pero tiene que hacerlo realmente bien. Fornaroli es un piloto que espero que lo haga realmente bien. Mm, Tengo mis dudas por lo que has comentado, porque sí, es el campeón vigente de la Fórmula 3, pero ganó sin ganar una carrera. Y mm. sí, esto no me estoy equivocando. O sea, fue campeón por regularidad, pero no ganó una sola carrera en toda la temporada, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver de lo que es capaz. Está haciendo el mismo salto que hizo Gabriel Bortoleto. Bortoleto venía de Triden y llegó invicta, y él hace lo mismo. Llega de Triden y se va invicta. Habrá que ver. Y aquí, donde a su lado, con el número 2, Roman Stanek, pues me llama mucho la atención, porque Roman Stanek sí que es cierto que el año pasado estaba en Triden. Triden no tuvo el mejor coche, dentro de que era un coche bastante bueno, pero no tuvo el mejor coche. Invicta sí que es un buen coche y lo demostraron el año Mm. pasado. Por lo tanto, cuidado con Roman Stanek, que para mí es un piloto que es cierto que ya lleva unas cuantas temporadas en la Fórmula 2, pero es muy joven, llegó muy joven a la Fórmula 2 y tiene un talento altísimo, tiene un gran talento. Así que vamos a ver de lo que es capaz. Tenemos a Campos este año más cerquita, número 3 y 4. Interesante la alineación. Pepe Martí tiene que ser su año. Y Arvid Lindblad, que viene de ganar en Oceanía. Y ojo, porque Red Bull está siguiendo muy de cerca a este piloto británico. Y creo que es un candidato a en pocos años subir. Sí, totalmente, totalmente. Pepe Martí tiene este año un año muy complicado, ¿no? Porque por un lado tiene que redimirse de lo ocurrido el año pasado y por otro lado tiene un escollo como es Arvin Lindblad a su lado. Arvin Lindblad ha llegado a la Fórmula 2 y sin ni siquiera empezar la temporada ya ha probado un Fórmula 1, que esto es algo que poca gente sabe, y es que durante la pretemporada ha probado un Alfa Tauri de temporadas pasadas, pero cuando consiguió la superlicencia al ganar la Fórmula Regional Oceanía, a los pocos días estuvo en Imola probando este Fórmula 1. Esto no lo ha hecho Pepe Martí. Entonces esto te deja las claras cuáles son las intenciones de Red Bull, ¿no? Pepe tiene que convencer a Red Bull. ¿Y cómo convences a Red Bull? Ganando a Lindblad, pero ganando a Lindblad de tú a tú. Y va a ser difícil, porque el británico es un piloto muy rápido, es un piloto muy talentoso y solo le falla una cosa, y es la regularidad. En los 2 últimos años, en F3 muy bien, pero acabó la temporada fatal, y en Fórmula 4 italiana igual, lideró todo el campeonato en la parte inicial y se vino abajo en la temporada final, ¿no? Por lo tanto, a ver, porque va a ser uno de los duelos de la temporada, yo creo. Pepe Martí contra Lindblad va a ser uno de los grandes duelos. Ojalá que esa última victoria, la primera victoria de Pepe en F2 en las últimas citas del año pasado en Abu Dhabi, pues que le sirva para coger confianza y al igual que con Mariboya, que en clasificación te firme siempre mínimo un top 7-8 para aspirar en ambos días a hacer algo. Sí, yo creo que al final con Pepe hablamos de la misma manera que hablábamos de Mari, ¿no? No vamos a dudar del talento de Pepe, tiene un talentazo, es un piloto rapidísimo, pero le fallan dos cosas. A Mari quizás no le falla tanto la regularidad, le falla solo la clasificación, pero a Pepe sí que le falla la clasificación y a veces la regularidad, porque de repente te hace fines de semana muy buenos, porque todos recordaremos el fin de semana de Bahrein, todos Ujú. recordaremos el fin de semana de Abu Dhabi, pero también recordaréis muchos el fin de semana de Austria con aquellas radios del equipo Campos intentando jugar a equipo, donde Pepe hizo un buen fin de semana. Entonces, hay que ser más constante, hay que tener buenos fines de semana siempre, ser muy, muy constante y ser muy regular, que es quizás lo que le falta a Pepe. Y que la suerte también te acompañe en Sí, sí. momentos claves porque el año pasado no tuvo mucha suerte.
No, no, no. Tuvo muy mala suerte en Australia en las dos carreras. Mm. En una, en la salida, se toca con Bortoleto. En otra, el safety car justo sale cuando no debe de salir. En Baku Luego también. En Mm. Bakú salió por los aires. Sí, sí, ha tenido también un poco de mala suerte, pero igual, la mala suerte, igual que se tiene, también hay que buscarla, Sí, la sí, buena. sí. Lo que dice Fernando, en un campeonato la suerte se compensa, no Eso gana es, solo eso por es. suerte. Y es una Exacto. pena que viendo a Hadjar que ha subido, pues que no le haya cogido a Pepe en ese segundo año, puede ser este año como en F3, que en su segundo intento lo hizo mucho mejor, obviamente, que de rookie. Sí, es lo que se espera. De hecho, se espera que Pepe Martí este año lo haga muy bien. Está ese sabor agridulce porque empezó muy bien el año pasado Mm. y parecía que podía plantar cara a Isaac Hadjar, ¿no? Pero luego se vino abajo ese rendimiento y fue una pena porque, insisto, nadie duda del talento de Pepe. O sea, es un piloto que igual que está Isaac Hadjar en ese Alfa Tauri este año, pues podría haber estado Pepe Martí si hubiese hecho una temporada Mm. que hubiese compensado, ¿no? Y en esa academia Red Bull con Helmut Marko por ahí, me da un miedo terrible como los resultados no lleguen. Sí, ya yo creo que es una sorpresa que este año le hayan mantenido Mm. en Red Bull. Yo creo que a todos nos llama mucho la atención, pero al igual que es una sorpresa, es una muy buena noticia, ¿no? Entonces, vamos a ver si este año se dan las cosas, porque un buen año de Pepe, bueno, pues puede augurar un buen Mm. futuro, quizás no en la Fórmula 1, pero sí en otras categorías. Claro, ahí está el ejemplo de Alex Palou. Hay vida Eso fuera de es. la Fórmula 1. Totalmente, totalmente. Y bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Dennis Hauger, que estaba el Sí. año pasado aquí en Fórmula 2 y en la Indy NES, primera carrera, ya ha ganado, ¿no? Entonces, Mm. hay vida más allá de la Fórmula 1. Sí, sí, ojalá que le vaya muy bien. Pasamos a MP, Javi, donde tenemos a Goet y a Richard Berchor. Veremos cuántas victorias le quitan este año al bueno de Berchor. Sí, a ver, porque Bersor, el pobre, tiene una estadística bastante curiosa, ¿no? Y es que siempre que gana está pendiente de confirmación, siempre le bajan de ese primer podio. Bueno, un piloto que ya lleva muchas temporadas en Fórmula 2, que quizás, pues lo he dicho antes, es uno de los que sobra, pero no porque me sobre, sino porque ya lleva mucho tiempo. Quizás Bersor debería de poner la vista en otros campeonatos y dejar ese puesto para jóvenes promesas que vengan por detrás. Pero bueno, habrá que ver, es su regreso a MP, ya estuvo en MP en el pasado y sin duda alguna será uno de los pilotos a tener en cuenta, simplemente por experiencia. Lo mismo que he dicho de Mariboya en F3, pues lo vuelvo a decir aquí de Bersor. Y Oligote, pues bueno, es un piloto que el año pasado en F2 lo hizo muy bien, que pese a perderse algunas carreras que quedó séptimo a final del campeonato y eso que se perdió las últimas citas, sí que es cierto que sufrió mucho en esas últimas carreras que debutó en Fórmula 2 el año pasado, pero bueno, veremos porque este año, ya con esas carreras que tuvo de calentamiento, por así decirlo, quizás lo pueda hacer muy, muy bien el alemán. Talento tiene, desde luego. Sí, sí, sí. Pasamos a Hightech, para mí la alineación que tengo más ganas de ver, que es Browning y Beganovic, el sueco que es rookie en este año. Creo que una pareja que nos va a dar que hablar. Desde luego, desde luego. Aquí en Hightech, por cierto, aprovecho y mando un saludo para Álvaro de Miguel, que es uno de Por los ingenieros de supuesto. motores del equipo y que siempre tengo contacto con él y me cuenta muchas cosas del equipo, cosas que a veces no podemos decir en la antena, pero que nos viene muy bien saber. Tienen una gran pareja. Luke Browning es un piloto que viene de Fórmula 3 con una trayectoria perfecta, es un piloto muy, muy rápido, además de muy rápido, muy limpio a la hora de trazar, muy, muy sutil, que no se suele meter en problemas, por lo tanto, seguro que va a cosechar buenos resultados. Y luego, sin duda alguna, para mí viene la sorpresa, que es Dino Beganovic, Mm. que si bien es cierto, en F3 el año pasado no hizo una temporada sensacional, no fue mala, pero no fue sensacional para lo que se esperaba de él. De repente sube a Fórmula Sí. 2 y parecía otro piloto totalmente Mm. distinto, se adaptó muy bien a ese coche y yo es una de las grandes Mm. esperanzas y de las grandes expectativas que tengo este año, ver qué es capaz de hacer el sueco. Sí, sí, la verdad que a mí también me sorprendió mucho en esas citas finales y ojo porque también puede ser uno de los que dé la sorpresa. Pasamos a Prema, que suelen ser los Ferrari de la F2, los que más ganan, pero este año se presentan con Montoya y Mini de rookie. Sí, curioso. Mini es lo normal, porque viene de estar en F3 con Prema, piloto italiano, piloto rápido, quedó subcampeón el año pasado en F3 y en su primer año en F3 también lo hizo muy bien. Es lógico el paso de Mini a Prema. Prema no está en sus mejores momentos, está en horas bajas después de que este cambio de coche le haya afectado y no tengan pues bueno, esa ventaja que tenía en otros años. Y ahora, pues, esto lo que hace es que al final, pues, ese asiento no sea tan codiciado y se quede para pilotos que no te esperabas aquí. Y Sebas Montoya
ha llegado a Prema para sorpresa de todo el mundo. Mm. Y esto es una realidad. ¿Dudamos del talento de Sebas Montoya? No, talento tiene. Ahora, también le tienen que sujetar un poco. Y le pasa un poco lo que le pasaba a Mm. Juan Pablo Montoya, ¿no? A su padre, Sí, sí. que muchas veces ese temperamento que tienen, pues les juega una mala pasada. Veremos, porque puede también dar una sorpresa. Está en un buen equipo, que es Prema. Y se ha beneficiado Sebas Montoya de esas horas bajas de Prema para coger Mm. un buen asiento. Porque ojito que esto no le salga nada, nada bien al piloto colombiano. El mes pasado tuve la suerte de estar con los compañeros de Finish Line en Jerez y Mario preguntó: ¿cuántas veces van a decir en Prema este año Montoya, por favor? Bueno, pues, a ver, es que cuidado, porque aquí hay que hilar muy fino, porque si bien es cierto que podemos pensar esto, eh, ojito, porque si Prema da con la tecla y tienen un coche ganador de inicio, ojo con Sebas Montoya, que, insisto, es un piloto que se le va la cabeza a veces y que tiene ese temperamento juguetón, pero es rápido, Mm. tiene talento y como le des un buen arma, ojito con Sebas Montoya. Entonces hay que tener Ujú. cuidado, porque sí que es cierto que yo también pienso igual que Mario, pero a lo mejor nos sorprende a todos, cuidado. Sí, sí, a ver, esta dupla que también va a estar bastante caliente. Y en el equipo Dams, Crawford, piloto de la academia de Aston Martin, y Maney, que son pues la pareja con más experiencia en esta F2. Efectivamente, Dams aquí apuesta por la experiencia, Crawford, piloto de Aston Martin, Meini, piloto de la Academia Alpine también, que tendrá el apoyo de Alpine. De hecho, creo que el coche de Meini será totalmente rosa, al menos así se vio en los test, en las pretemporadas. Bueno, equipo con mucha experiencia, Crawford, Meini, pilotos que saben lo que es ganar, pilotos con mucha experiencia. Crawford quizás un piloto más limpio, quizás un piloto más sutil. Meini todo lo contrario, quizás un piloto más guerrillero, un piloto más duro, que se lo digan a Bortoleto el año pasado, Mm. ¿no? Que lo sufrió en Invicta. Bueno, una pareja curiosa, interesante, con mucha experiencia y que seguro que dará mucho de lo que hablar. También en ART, el equipo, pues se puede decir, junto con Prema Invicta favorito, con Víctor Martins, el piloto francés, y Ritomo Miyata, que segundo año para él en ese extraño salto que dio a la F2, pero claro, las miradas puestas en este caso en Víctor Martins. Bueno, aquí, ojo a lo que voy a decir, porque seguro que hay mucha gente que piensa como yo, y es que Víctor Martins es el gran favorito. Si ART tiene un gran coche, es el gran favorito. Yo creo que nadie me va a negar que es el piloto con más talento de la parrilla de Fórmula 2 a día de hoy, o sea, tal cual. Pero Víctor Martins, yo creo que ya tiene las puertas de la Fórmula 1 Mm. cerradas, salvo algo extraño, las tiene cerradas. Entonces, tanto Millata como Martins son carnes de cañón para campeonatos como el WEC. Mm. Y ojo, porque estos dos van a opositar para esto. Martins está en ART con vistas a llegar a la Fórmula 1 con su acuerdo con Alpine. Ya no va a estar con el soporte de Alpine esta temporada. Por lo tanto, Martins, si gana la temporada de Fórmula 2, pues genial. Y si no, pues tendrá que buscar seguramente asiento en el WEC. Y ojito, porque yo le veo mucho nivel para estar en el WEC. Y Miyata lo mismo. Miyata al final es equipo de Toyota, que Toyota le ha puesto aquí en ART para ir fogueándose y Mm. prepararlo de cara al salto al WEC. O sea que al final, ojito con estos dos pilotos que están en Fórmula 2, pero no con vistas a la Fórmula 1, ¿eh? Martin puede ser un caso Purcher, aunque en este caso estaba con Sauber, no lo subieron, pero claro, Martin ya fuera de Alpine, Polar como reserva, sin duda que creo que ya es prácticamente imposible verlo en Fórmula 1. Sí, salvo que haya una oportunidad en otro equipo que se fije en él o algo extraño, yo lo veo muy, muy Mm. complicado, ¿no? Siempre hay sorpresas, ¿no? Que se lo digan a Colapinto el año pasado, quién iba Mm. a pensar que iba a subir a la Fórmula 1, pero yo lo veo muy, muy complicado. Insisto, a mí no me preocupan estas cosas. Al final, ellos siempre quieren ser pilotos de la Fórmula 1, ¿no? Y lo ven todo, pues, un poco gris, pero yo es que a Martins le veo un futuro muy prometedor fuera de la Fórmula 1 en categorías de resistencia, sin ir más lejos. ¿Tú esperabas un segundo año de Miyata en F2 antes del WEC? Paga Toyota la fiesta. Entonces, todo lo que Toyota quiera pagar para la preparación de este piloto, bienvenido sea, ¿no? Entonces, ¿me lo esperaba? Sí, me lo podía esperar porque bueno, es que Toyota quiere preparar a este piloto y la Fórmula 2, al final los coches de Fórmula 2 pues se pueden parecer dentro de lo que cabe a las características de un prototipo. Sí, me lo podía esperar, sin lugar a dudas. Veremos qué hace el piloto japonés que subió al podio Momelo, pero lo sancionaron y se quedó sin ese puesto. Pasamos a Rodin con Cordel y Alex Dune, rookie.
me ha dado pena lo que ha pasado con Mansell porque creo que también era un año importante para él. Sí, es una pena lo de Christian Mansell, además un gran amigo de Pepe Martí, un piloto que lo hizo muy bien el año pasado en Fórmula 3, que tiene talentazo, que bueno, que con un buen arma yo creo que podía hacer grandes cosas. Bueno, por motivos personales, como sabéis, ha decidido retirarse momentáneamente del motorsport, no ha trascendido más allá de esta información, no se sabe exactamente qué es lo que le ha podido pasar al piloto australiano, que esperemos que esté perfecto de salud y que los problemas que haya tenido no vayan a más. Y a Magui Cordel, que va a ser el encargado de suplir la baja de última hora de Christian Mansell. Un piloto que no tiene prácticamente, no tiene carrera en el karting, arrancó directamente en monoplazas, ganó la Fórmula 4 española y desde entonces ya. O sea, no ha hecho nada más, ¿no? Ha sido un piloto de bulto de la Fórmula 2 en sus temporadas, sin demostrar un gran talento, y habrá que ver. Y la apuesta de Rodin, evidentemente, está en Alex Dunn, ¿no? Un piloto que, si bien es cierto, el año pasado en Fórmula 3 no hizo la temporada que se esperaba de él, porque se esperaba mucho más de él, de un piloto que, si no me equivoco, no sé si ganó Macao o estuvo cerca de ganarlo, pero que hizo un buen nivel hace 2 años en Macao. Y bueno, pues veremos de lo que es capaz en Fórmula 2. Insisto, a mí el irlandés es uno de los pilotos que más me gusta, de los rookies, y creo que si tiene suerte y tiene un buen material, que esperemos que Rodin lo tenga, puede hacer grandes cosas. Sí, también coincido. En este caso, Cordel, pues paga también, como tú dices, la fiesta, pero un poco más junto a Bereshore, pues los pilotos que menos en este caso, pues nos gustan que estén porque le quitan el sitio a otros talentos, pero bueno. Y en este caso pasamos a un piloto que a mí me ha sorprendido mucho, que es Joshua Dursen, el paraguayo que repite Nights junto a Shields, en este caso, el paraguayo que superó a Taylor Barnard el año pasado y me sorprendió bastante. Bueno, a todos, a todos. Yo creo que hasta él mismo se ¿Mm? sorprendió, ¿no? Tuvo también algo de suerte en que AX Racing también tuvo ese empuje económico Sí. y el equipo se benefició de esto. Luego también tuvo suerte de que los motores Mecacron, ya sabéis cómo son, y no todos empujan y tiran de la misma Mm. manera. Y el que le tocó a él en algunas carreras es que volaba literalmente. Pero bueno, también hay que saber beneficiarse de esto. Talento también demostró y fue una de las grandes sorpresas del año pasado. Es la apuesta, sin duda, de iRacing y veremos de lo que es capaz. Sabe lo que es ganar, sabe ya lo que es tener su temporada de rookie en la Fórmula 2 y todo lo que no sea un top 10 esta temporada va a ser pues una temporada negativa, porque es lo que hizo el año pasado y tiene que mejorarlo, sin duda alguna. Y por otro lado tenemos a Cian Shields, que si no me equivoco viene de Fórmula 3 el año pasado, temporada inicial en esa temporada 2024, donde no hizo una gran temporada también con iRacing. Veremos de lo que es capaz Cian Shields, que viene en 2023 ser segundo en la Euro Open, en la Fórmula Euro, en la Euro Fórmula Open, perdón. Y talento tiene también, pero igual. Llegas a la Fórmula 3 con un equipo como iRacing, no salen los resultados, ahora de repente das el salto directamente Mm. a la Fórmula 2. Vaya, no es que no tengas talento, es que tampoco te han dejado quizás coger esos mimbres, esos nutrientes de cada una de las categorías en las que has estado. En el caso de Dursen, creo que se notó que se abrió el grifo pasando Montmeló y me hubiese gustado ver a Taylor Barnard con un coche como el que tenía Joshua. Sí, desde luego. Pero bueno, Taylor Barnard es un perfecto ejemplo de lo que hablamos, ¿no? Que hay vida más Mm. allá de la Fórmula 1, Sí, se ha ido a la Fórmula E y está haciendo uno de los arranques en Fórmula E más prometedores de los últimos años, con 3 podios, si no me equivoco, en 4 carreras. Así que muy, muy contento por el piloto británico que ha hecho las maletas fuera de la línea de la Fórmula 1, se ha ido a la Fórmula 3, un campeonato muy interesante, que la gente muchas veces se queda con que son coches que no hacen ruido, mm, pero el campeonato en sí es súper divertido y mola un mm, montón. Y yo me alegro mucho de ver a Taylor Barnard ahí haciéndolo muy bien con McLaren. sí, yo también. De luchar con Taponen en esa fórmula regional, pues ahora la Fórmula E, donde lo está haciendo bastante bien. Últimos dos equipos, Trident, dos rookies, Meguetunif, el francés, y Sterson, también rookie. En este caso, pues condenados a estar en la parte baja de la tabla. Sí, a ver, Trident no es un mal equipo, pero tampoco ha mostrado ser uno de los equipos a batir el año pasado. Sí que con Versor ganó alguna carrera y con Stanek creo que incluso ganó una sprint, si no me equivoco, el año pasado, pero más allá de eso no hizo grandes logros. Y luego, pues los dos pilotos que tiene, Meguetunif sí que hizo un trabajo muy bueno el año pasado en Fórmula 3,
pero nada excepcional, o sea, lo que se podía esperar de un piloto de su nivel. Veremos qué puede hacer. A lo mejor puede rascar algún podio esta temporada, pero no le veo luchando por el campeonato. Y de Max Esterson, pues un poco lo mismo. Quizás un pelín más por debajo del nivel de Mego Tunif. Depende, ¿no? De cómo se pueda adaptar al coche. Él tiene la ventaja de que hizo algunas carreras en el final de la temporada pasada. Y bueno, veremos. Empezó muy bien el año pasado en Fórmula 3 en Bahrein, entrando los puntos, pero luego no hubo nada de él durante la temporada. Tampoco tenía material, ¿no? Porque hablamos del equipo PHM, que no era un equipo top en Fórmula 3. Pero bueno, vamos a ver. Tengo interés en ver lo que pueden hacer los dos, porque si bien es cierto que son pilotos que tienen talento, que no son bultos que decimos dentro de la parrilla, tampoco son pilotos que tengan como grandes favoritos. Y el último de los equipos, Bar con John Bennett, que debuta, y Rafael Villagómez, el mexicano, que repite este año en F2. Bueno, pues aquí está un equipo que mantiene a Villagómez, que sin duda alguno yo creo que es una continuidad que no mucha gente aplaude, porque Villagómez es un Mm. piloto que no ha demostrado grandes cosas en su trayectoria. Y cuando digo grandes cosas es que creo que no ha quedado nunca dentro del top 10, o si ha quedado alguna vez en el top 10 en un campeonato, ha sido una o dos veces en toda su trayectoria. Por lo tanto, esto te habla mucho de las posibilidades que tiene Villagómez, ¿no? Entonces, pues partiendo de esta base, el rookie, John Bennett, que no es rookie, porque hay que decir que el año pasado ya hizo sus primeras carreras, pues es un piloto, si no me equivoco, John Bennett, que en la GB3 quedó segundo, efectivamente, en 2024, el año pasado quedó segundo en GB3, eso le dio el salto a la Fórmula 2 en esas últimas carreras, y es un piloto que pinta muy bien, y de hecho que lo hizo muy bien ya el año pasado en las carreras que hizo en Fórmula 2, por lo tanto tiene muy buena pinta. Quiero ver a John Bennett. Bar quizás no es el mejor equipo, un equipo de punta, pero sí que puede hacer algún destello interesante. Es un piloto jovencísimo, tengo por aquí el dato de la edad, bueno, no es tan joven, 21 años, pensaba que era más jovencito, pero bueno, quiero decir que todo lo que sea hacer una buena temporada este año quizás le dé un asiento mejor para la temporada que viene. Para ti, ¿el favorito de esta F2 quién es? Martins, por experiencia, por talento. Aquí, antes he dicho por experiencia Mariboya y por talento también, pero aquí sí que veo a Martins por experiencia uno y sobre todo por talento, porque quizás en experiencia Versos le puede igualar, Main y Crawford le pueden igualar, pero todos estaréis de acuerdo conmigo en que en talento Martins es el mejor de esta parrilla. Y luego, ¿quiénes pueden dar la sorpresa y estar ahí con Martins? Lindblad, sin lugar a Mm. dudas. Veganovic, ojito con Sí, sí, Veganovic, sí. que le veo muy fuerte. Y luego, a poco que Prema esté bien, Mini también puede estar ahí, Pepe Martí espero que también esté ahí, y me quedaría con estos, ¿no? Quizás Alex Dunn, si Rodin también da con la tecla, que ahí dependerá mucho del material que tenga Alex, también pueda estar ahí. Pero estas para mí son las grandes apuestas. Y sin duda alguna, me gustaría meter a los pilotos Invicta, Fran, en la pelea, pero quiero Mm. esperar. Vamos Sí, a sí. darles una carrera y a ver qué tal. Posición de Pepe Martí, quizás top 4 final. En Mari Boy he visto muy claro el top 5. En Pepe lo veo más complicado. A ver, tiene que lucharlo. O sea, el objetivo tiene que ser ese, 100%. Pero es que tiene pilotos muy complicados. Siendo esta parrilla no una parrilla muy competitiva, lo cierto es que tiene grandes escollos por el camino, ¿no? Porque Martins, Lindblad, Veganovic, Mini. Es que son pilotos muy buenos. Él tendrá la baza de que es su segundo año y tendrá que intentar sacar ventaja de esto. Ojalá y veamos a Pepe Martí luchando por un top 4. Sería, desde luego, una grata sorpresa y una alegría para todos. Ojalá que sí. En este año donde han subido muchos rookies a F1, obviamente Antonelli se lleva todas las miradas. Creo que hubiese sido más lógico pasarlo a Williams, pero creo que Antonelli puede dar que hablar también este año en F1. Fíjate que el año pasado, y tengo por ahí una entrevista que me hicieron en los chicos de la Universidad de Periodismo de aquí de Madrid, y que me preguntaban sobre esto a principio de temporada, y yo les dije claramente desde el inicio que Antonelli iba a estar en Mercedes, lo veía clarísimo, y lo veía clarísimo porque es el momento de arriesgar, ¿no? Al final, Mercedes es un equipo que ahora no está ganando, que no está luchando por el campeonato, y se te va un piloto como Lewis Hamilton del equipo. El momento de arriesgar, Fran, era ahora. Era el momento en el que te podías permitir hacer una apuesta como la de Antonelli. Quizás cuando estás ganando el campeonato no, pero ahora que no lo estás ganando, pues bueno, apostamos por él, le damos un primer año en 2025 en el que el equipo posiblemente no esté luchando por el campeonato, de cara a un desarrollo de cara a 2026 en el que sí que esperan
tener ese rendimiento y estar ahí arriba. Es una apuesta y yo no lo veo mal y creo que es un piloto que va a apostar muy duro. Claro, aquí en España tenemos esa sensación agridulce Claro. porque todos pensamos que Antonelli debería estar en Williams Y y Carlos Carlos. debería estar en Mercedes. Y lo entiendo, porque al final a todos nos tira el corazón, nos tira lo nuestro. Y yo soy el primero que también me hubiese gustado ver a Carlos ahí en Mercedes, ¿no? Pero si piensas como si fueses el team principal de Mercedes, te has gastado un dineral en la carrera deportiva de este chico, le has pagado un montón de test y ahora que tienes la oportunidad de subirle al coche, que posiblemente no se te presente más adelante y que posiblemente Mercedes haya aprendido de lo que le ocurrió con Russell, que cuántos años se tiró Russell en Williams en temporadas en las que demostraba mucho, pero luego no tenía hueco en Mercedes, ¿no? Entonces Mercedes ha dicho, hey, tenemos el hueco, tenemos el momento, vamos a aprovechar y vamos a meterlo, que quizás esto sea el futuro. Recordar que también se criticó mucho el salto de Verstappen a Red Bull Mm. y ahora fue un acierto. Ojo con Antonelli. Claro, el caso es que si Verstappen quiere salir y Mercedes Toto lo quiere, pues Russell Antonelli, uno de los dos se tiene que ir. Bueno, aquí evidentemente habrá que ver resultados, pero hoy por hoy quien pinta más complicada el asunto es George Russell, ¿no? Mm. Sobre todo porque desde que llegó a Mercedes, si bien es cierto que ha luchado con Hamilton y que le ha batido, pero no ha demostrado un gran rendimiento. Al menos lo que se esperaba de él, porque claro, cuando estaba en Williams le pusieron dos, tres carreras en Mercedes y hizo dos auténticos carrerones, pero ahora que ya es piloto, por así decir, oficial de Mercedes, nos ha faltado ver ojo, grandes carreras no, porque sí que ha hecho grandes carreras, pero quizás una continuidad En momentos de George Russell. puntuales, quizás, Sí, ese sí, sí. fallo de Canadá, Singapur. Ahí está, ahí está. Mm. Esas cositas, esos detalles quizás es lo que hacen que se dude un poquito de George Russell y que posiblemente esté ante una temporada de consagrarse. ¿Qué posición esperas para Antonelli? Yo lo he puesto séptimo en la porra de pilotos. Fíjate que no he pensado mucho en Fórmula 1 este año, la verdad, ni siquiera. Voy a decir una temeridad y es que no he visto ni un minuto de test. O sea, Anda. nada. No he visto ni un solo minuto, pero ni un solo minuto. Me he limitado a leer las crónicas que compartían los compañeros, pero no he visto ni un minuto de Fórmula 1. Entre otras cosas, porque no he tenido tiempo, porque he estado preparando yo mis historias. Pero si tuviese que decir un resultado para Antonelli, sí, un top 7, top Mm. 8, yo creo que sería algo bastante realista. No te has perdido mucho porque, claro, último año de reglamento, los coches no fallan. Digamos, la chispa estaba en esos rookies, uno de ellos también, Bortoleto en Sauber, que va a estar en el final de la parrilla, lamentablemente, pero confío mucho en Bortoleto, mucho más que, por ejemplo, en Hadjar. Sí, de hecho, Bortoleto, aunque es cierto, como dices, que va a estar al fondo de la parrilla posiblemente, porque Kick Sauber no será un equipo a tener en cuenta ni siquiera para los puntos, pero tiene una tarea muy importante y es que al lado tiene a Nico Hülkenberg, un piloto contrastado que le ha fichado Kick Sauber para desarrollar Audi a partir del año que viene. Y si Bortoleto ya de inicio consigue batir a Nico Hülkenberg, ya será un buen presagio Mm. de lo que puede hacer Bortoleto en el futuro. Por lo tanto, tiene una tarea muy importante este año que no es puntuar, sino ganar a su Mm. compañero de equipo. Sí, sí, y que lo hizo muy bien. Hülkenberg el año pasado, para mí Sí, una de sí, las sí. revelaciones del año, y tampoco va a ser fácil. En el caso de Hadjar, es verdad que entra en un equipo que está en stand-by ahí, que siempre va a ser equipo B, que Honda se va el año que viene, que tiene a su Noda. No va a ser fácil para el francés. No va a ser fácil, pero bueno, yo creo que teniendo en cuenta que Honda ya se va a marchar de Red Bull, que ya no va a suministrar motores para ellos posiblemente en el futuro, pues todos sabemos que su Noda pues le queda muy poco tiempo en Alfa Mm. Tauri, las cosas como son, y ahí Hadjar puede tener un asiento asegurado posiblemente de cara al año que viene, pero luego tiene que hacerlo bien. Y aquí lo que pasa, por donde pasa un poco su trayectoria, es en no cometer grandes errores, ¿no? Porque Logan Sargent, por ejemplo, un ejemplo perfecto de que grandes errores le han llevado a, bueno, el no tener resultados, pero también los grandes errores, ¿no? Entonces, no cometer grandes errores, tener carreras buenas puntualmente y, bueno, intentar superar a tu compañero de equipo, claro. Y el último de ellos, Oli Berman, que hay un poco de trampa también en este caso porque tiene experiencia en Ferrari, en Arabia Saudí y en Haas, en ese Gran Premio de Brasil. Obviamente, el alumno aventajado. Sí, pero aunque tiene ventaja, hemos visto actuaciones puntuales de él muy buenas
todas ellas. Además que siempre se ha enfrentado a situaciones bastante curiosas porque una fue en Jeddah, en el circuito más rápido entre muros, en otro creo que fue en Bakú, otro de los circuitos más rápidos entre muros, y la siguiente fue en Brasil en una lluvia increíble, ¿no? Por lo tanto, todas las carreras a las que se ha enfrentado Berman han sido una auténtica locura, pero este año tiene una tarea muy importante y es que tiene a su lado a otro grande, a Esteban Ocon, un piloto contrastado en la parrilla y al cual, si es capaz de batir donde los dos parten en igualdad de condiciones, porque Ocon ha cambiado de equipo y llega ahora a Haas, llega de nuevas y Berman, aunque sí que es cierto que tiene el apoyo de Haas desde hace ya tiempo, va a ser su primera temporada en Fórmula 1, ¿no? Entonces yo creo que sí va a equiparar, ¿no? La falta de experiencia de Berman con la falta de quizás de trato de Ocon con el equipo se va a igualar. Y aquí va a ser otro de los duelos interesantes, ¿no? Berman tiene que mirar al resto de pilotos, no, tiene que mirar a su box y tiene que mirar a ser mejor que Ocon. Se notó mucho que el año pasado pues empezó con el contrato bajo la mano y el nivel de Oliverman no es el de 2024 en F2. No, 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 desde luego que no. También Prema no ayudó, ¿no? Porque el equipo no estaba muy bien. Berman sí que tuvo destellos puntuales en Fórmula 2 el año pasado y sobre todo le salvó la apendicitis de Carlos. Y lo podemos decir, ¿no? El haberse subido a ese coche en Jeddah y hacer lo que lo hizo muy bien, fue un poco su salvavidas. Es un piloto con muchísimo talento. Si no, Ferrari no apostaría por él como lo está haciendo. Insisto, creo que tiene el talento para este año ponerle las cosas muy difíciles a Esteban Ocon. Se quedaba uno por el camino, que es el bueno de Jack Doohan. No sé yo cuántas carreras estará, pero no me gustaría estar en su situación porque creo que lamentablemente va a caer tarde o temprano. Yo creo que a nadie. Pero también, siendo honestos y siendo humildes, de todos los pilotos que se anunciaron para este año que Es entraban el como más rookies, preparado. era el más preparado, pero el menos esperado. Mm, Yo creo que nadie se esperaba la llegada de Jack Doohan. ¿Alguien se esperaba a Jack Doohan por delante de Víctor Martins? Es mm. que, ojo con esta pregunta. ¿Cuánta gente de verdad, antes del anuncio de Jack Doohan, se esperaba que Jack Doohan llegase a la Fórmula 1? Porque realmente yo creo que muy pocas personas. Tiene talento, es muy rápido, pero ya la primera carrera que hizo en Abu Dhabi, vale que era un escenario complicado para él, pero ya ahí no se vieron cosas. Y luego encima viene por detrás apretando la billetera argentina y el talento argentino, que también hay que decirlo, pues claro, aquí ya se ponen las cosas muy complicadas. Hay gente que no le da más de 4 carreras, más de 5 carreras. Hay muchos que dicen que posiblemente después de Australia se baje. Habrá que ver qué pasa con él, pero lo que está claro es que parece que ese asiento tiene ya la bandera de Argentina por ahí en algún sitio pintada. Claro, llega con mucha preparación en el simulador, pero tampoco hizo gran cosa, digamos, destacable en F2, donde, no sé, me sorprendió mucho y, claro, tuvo la suerte de que Colapinto debutó más tarde, el año pasado. Sí, a ver, es un piloto interesante, quiero decir, que no es un piloto que no tenga talento. En el pasado ha hecho grandes temporadas, si no me equivoco, en Fórmula 2, lo estoy revisando ahora mismo, fue tercero en su última temporada, ha ganado carreras en Fórmula 2, ha ganado carreras en Fórmula 3, donde fue segundo en el 2021 con Trident. Quiero decir que es un gran piloto. Ahora bien, Sí. em, yo es que lo comparo mucho con Víctor Martins. Y es que yo tengo una espinita con el francés, porque creo que Víctor Martins es una de las grandes pérdidas que hemos tenido por cuestiones de rendimiento. Un talento sin duda que no vamos a ver en la Fórmula 1 y que tristemente es así. Yo veo a Víctor Martins con mucho más talento que Jack Doohan. Y sin embargo, tenemos a Jack Doohan en Fórmula 1. Bueno, es que también hay que estar en el sitio exacto en el momento exacto, ¿no? Lo más importante. Pues en unos días Gran Premio de Australia, que a mí personalmente me encanta más que el circuito, el Gran Premio en sí, y me gusta mucho que sea en la primera cita del año. Sí, pero yo creo que porque todos tenemos los feelings, Mm, ¿no? De nuestro pasado. Tú y yo, Fran, seremos de la misma quinta. Creo que yo soy un par de años más mayor que tú. Pero claro, todos recordamos pues, cuando éramos pequeños despertarnos a las tantas de la mañana para ver las carreras 2005-2006 de Fernando Alonso. Pues, entonces, pues claro, todos tenemos esos recuerdos, esos feelings del pasado y para mm. todos claro, nuestro inicio de la Fórmula 1 siempre era madrugar, ¿no? Y todo lo que no sea eso, pues nos resultaba un poco extraño. Entonces, bueno, pues a disfrutar este año de este inicio en Australia. A mí no tanto, porque me tocará horas tempestivas para narrar y luego disfrutar de la carrera de Fórmula 1, pero bueno, haremos descanso por la mañana, por así decirlo, para estar preparados para todo.
Eso te iba a decir, ¿tú cambias las horas de sueño en esta semana previa? No puedo porque yo entre semana tengo un horario de trabajo normal y corriente, entonces no puedo adaptarme a ello. Lo que sí que intentaré es el viernes, pues antes de ir a las oficinas de Dazón, descansar un poquito. El sábado por la mañana, cuando llegue de narrar la Fórmula 2, me pondré a ver la clasificación de Fórmula 1 y cuando termine dormiré todo lo que pueda. Y luego, pues el domingo igual. No puedo tampoco descansar mucho. El domingo sí que las horas son un poco más apetecibles Sí. porque creo que Fórmula 2 termina sobre las 2 o así y ya será pues descansar hasta que llegue la hora de la Fórmula 1 y el domingo después de la Fórmula 1 descansar hasta la NASCAR, que luego tenemos NASCAR a las 8:30. Uf, Así que es un fin de semana complicado, pero bueno, ya sabemos. Yo siempre lo digo, sarna con gusto no pica. ese domingo va a ser también bastante completo para ti. Sí, sí. De todas maneras, no es el peor del año. No es el peor del año porque estoy viendo por ahí el calendario cuando veo Mónaco y veo que vamos a tener en Mónaco por Super Cup, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 con F1 Kids. Vamos a tener la NASCAR y otra cosita más que vamos a tener ese fin de semana que todavía no puedo decir. De verdad, es que se me ponen los pelos de punta, pero bueno. Estoy buscando aquí el horario, no sé si lo tienes a mano. En F3 el viernes, libres a las 11 menos 10, clasificación a las 4 de la mañana. El sábado 1:15, carrera sprint de F3 y a las 11 de la noche, estaba bastante bien para nosotros, la carrera principal. Eso de F3 y de F2, un segundo. 8 de la mañana o 7 de la Sí, mañana, si no me equivoco, la clasificación el viernes. Luego la carrera a las 4 de la mañana, la sprint, la madrugada del viernes sí, del viernes al sábado. Y ajá, la madrugada del sábado al domingo, la carrera es a la 1:00 y pico, creo, 1:15, ajá, 1:30. pues sí. Pues Javi Quilón, muchas gracias por pasarte por este humilde canal. Me ha encantado estar aquí esta horita contigo repasando la previa de esta F2 y F3. Esta es tu casa y estás invitado cada vez que quieras. Nada, gracias a ti, Fran, por la invitación. Para mí es un placer siempre hablar de carreras y he estado muy a gusto hablando de lo que me gusta, de lo que disfruto. Así que esperemos que tengamos una temporada muy, muy divertida, que nos entretenga, que nos emocione, muy parecida a la del año pasado. Yo pido algo similar a lo que tuvimos el año pasado en F3, en F2. Y en Fórmula 1, pues espero un poco lo mismo del año pasado sin el dominio de Verstappen en el inicio. Si tuviésemos eso, este año, la verdad que sería un año sensacional. Así que, bueno, esperemos que tengamos un año muy divertido de carreras y a seguir disfrutando. ¿Quién es tu porra para F1, top 3? Norris, Verstappen, Hamilton. Ajá, Verstappen segundo. Sí, sí. Tenga coche, no tenga coche, es Verstappen. ¿Y de equipos? McLaren, Ferrari y. Es que depende de Liam Lawson. Mm, Ferrari y tercero, Mercedes, Red Bull. Voy a poner ahí sí, empate sí, en sí, tercera posición. coincido, coincido. ¿Y Aston Martin quizás? Más atrás. Espero que sea el primero del resto, Mm, pero. difícil. Mm. A ver, es que hay un tema de reglamento que dicen que en cierto punto de la temporada como que empezarán de cero y Sí, ahí en tengo yo mis Barcelona. dudas. Exacto, ahí tengo yo mis dudas porque no sé por qué me da que ahí quizás hay ya equipos que no han empezado muy bien que despierten y esperemos que Aston Martin sea uno de ellos. Aún así creo que lo va a tener muy difícil. Williams puede ser uno de los equipos que dé la sorpresa este año. Pues sí, ojalá que sí, con Carlos ahí. Así que, Javi, no lo digo más. Muchas gracias por pasarte con nosotros. Nada, gracias a ti por la invitación y ya sabes, las veces que haga falta, aquí me tienes.